La pregunta de hoy es, Jesús quiere llenar tu barco. ¿Estás dispuesto a tirar la red y ver el milagro? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalai y te doy la bienvenida a este espacio donde nunca paramos de aprender y nunca paramos de crecer en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces ya eres parte de esta comunidad. Esta semana, recuerda, venimos estudiando un paso de fe. Y hoy hablaremos sobre llamados a comprometerse. Como siempre, comenzamos nuestro programa con oración y el día de hoy nos escribe Julieta. La verdad que es un pedido que no me gustaría nunca haber tenido que leer, pero bueno, lo voy a leer porque dice: Brian, te conté que iba a ser madre y pues hace 3 días me dieron la noticia de que no lo voy a tener porque el embrión no se formó. Pido solamente por fuerza y por inteligencia para poder superar este momento. Recuerdo cuando Juli me escribió, ¿no es cierto?, contando de esta alegría, esta bendición de poder ser madre. Y bueno, hoy tener que estar atravesando todo esto no es algo fácil, más en la situación que estamos pasando hoy. Así que como familia, que como comunidad podamos orar por ella, para que sea Dios quien le dé fuerza, que sea Dios quien pueda acompañarla, guiarla a ella y a toda la familia, ¿no?, en esta situación difícil. Y que, como decíamos la semana pasada, no nos preguntemos por qué a mí o intentemos culpar a Dios, sino que nos aferremos fuertemente a Él para vencer de una vez por todas a todo esto llamado pecado, ¿no?, que la verdad que nos trae tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta angustia, que a nadie le gustaría pasar. Así que Juli, estamos orando por vos, estamos acá juntos, hoy oramos por Juli, mañana oramos por ti. También nos escribe Mariana con su testimonio diciendo: doy gracias a Dios porque estos audios cambiaron mi vida, aprender lo importante que es una relación diaria con Dios y me ayudaron a ver lo que quiere decirnos a través de su palabra. Cambió rotundamente mi forma de leer la Biblia. Oremos para que Dios nos dé fuerza y valentía que nos falta para poder compartir este mensaje con todo el mundo y se cumpla al fin la promesa de su venida. Espero ansiosa ese día que nunca falte el pedir: venga a nosotros su reino en cada oración. Gracias por todo lo que hacen. ¡Qué grande, Mariana! Amén por eso. Me encantó ese cierre, ¿no? Espero ansiosa ese día que nunca falte el pedir: venga a nosotros tu reino. Amén por eso. Vamos a orar por eso. Creo que es un motivo más que importante para el cual orar. Así que gracias, Mariana, por tomarte el tiempito ahí de enviarnos tu mensaje. Y gracias a todos, ¿no?, los que comparten este mensaje, porque alguien le compartió este programa a Mariana, le llegó, ¿no es cierto?, ahí a su vida y hoy es de bendición. Así que gracias por siempre estar compartiendo ahí en los grupos de la iglesia, la familia y demás. De corazón, muchas gracias, y por tomarse el tiempito de mandar su testimonio, también vale un montón. Ahora sí, pongamos en las manos de Dios nuestro estudio de hoy. Padre, gracias porque podemos comenzar un nuevo estudio de tu palabra. Estamos con el corazón abierto para que puedas, Señor, mostrarnos cuál es tu voluntad. Pero queremos pedirte en primer lugar por Julieta. Sabes la situación que está pasando en este momento. Queremos como familia interceder por ella, pedirte que le des ánimo, fuerza, consuelo, esperanza para poder seguir adelante. También agradecerte por corazones como Mariana, que cada día nunca paran de aprender y nunca paran de crecer y tienen el cielo ahí, ¿no es cierto?, entre ceja y ceja, y hasta el cielo no para. Así que gracias por esos corazones a los que cada día les llega este programa y los que comparten, ¿no es cierto?, para que esto sea una realidad en esas vidas. Agradecerte por el equipo por el cual puedo estar rodeado, que cada día, ¿no es cierto?, ponen de su esfuerzo, de su tiempo, de sus ganas, de su garra para poder hacer esto una realidad. Gracias, Padre, por eso. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos pueda dar sabiduría, entendimiento y comprensión para poder, Señor, entender tu voluntad y poder aplicarla a nuestra vida. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos, no porque lo merezcamos, estamos lejos de eso, pero lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, manos a la Biblia. Abre ahí tu Biblia en Lucas capítulo 5, versículo 11, que dice así: préstame tus oídos. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Los 2 días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que descubres para qué estás aquí. Porque una vida sin tensiones no es suficiente para llenarte. Lo único, escúchame bien, lo único que le dará sentido a tu vida es esforzarte y luchar por una meta o una misión que merezca la pena. Por eso, en los últimos años, no sé si te diste cuenta, pero dentro y fuera del ámbito espiritual, se ha escuchado mucho la palabra propósito. Pero, ¿qué significa tener un propósito? Préstame tus oídos. Tener un propósito se trata de estar al servicio de algo más grande
que nosotros mismos. Te lo repito, tener un propósito se trata de estar al servicio de algo más grande que nosotros mismos. El problema de hoy es que muchas veces confundimos las palabras potencial o la palabra logro con propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Tu potencial es la capacidad que tienes para hacer una cosa. Y un logro es cuando alcanzas el máximo de ese potencial. Pero si no sabes el para qué Dios te dio ese potencial, solo irás intentando llenar tu vida de logro en logro. Pero ¿sabes qué? Nunca será suficiente. Y este era el caso de Juan, de Mateo y de Pedro, y otros más con lo que Jesús se encontró. Pero para poder entender el tema de hoy, solamente vamos a centrarnos en la historia de Pedro. Así que ahí abre tu Biblia en Lucas capítulo 5, que leímos recién, sobre esos versículos, ¿no es cierto?, desde el 1 hasta el 11 nos moveremos en el programa de hoy, así que puedes dejar ahí abierta tu Biblia, tener un anotador cerca, siempre te digo, ¿no es cierto?, que está bueno para poder entender, recordar, compartir y aplicar. Y además el tema de hoy es 100% práctico y no quiero que se quede solamente en la vida de Pedro, porque Dios quiere hacer algo en tu vida hoy. Así que comencemos ahí a leer versículos 1 al 3. Estamos en Lucas 5, versículos 1 al 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Pedro todavía no era discípulo de Jesús. Había sido testigo de milagros, de enseñanzas, pero seguía siendo un pescador. Y como la noticia de que a Juan el Bautista le habían cortado la cabeza por estar predicando, digamos que Pedro, siendo un hombre de familia, no quería arriesgarse a seguir a Jesús completamente. No estaba comprometido, era un seguidor, pero no era un discípulo. Y para que entiendas la diferencia entre estas dos palabras, un seguidor es el que va a presenciar un partido de fútbol sin camiseta, con el pecho pintado, se sienta en las gradas, alienta al equipo, tiene una camiseta ahí autografiada colgada en la pared de su casa, pone el escudo de su equipo como fondo de pantalla, pero nunca se mete en el partido, nunca transpira, nunca tuvo que detener un pelotazo o hacer un gol. Sabe todo acerca de los jugadores y puede decirte cualquier estadística sobre su equipo, pero nunca habló con ningún jugador. Grita, alienta, pero no hace sacrificios. Y con el mismo entusiasmo con el que apoya a su equipo, si éste tiene algunas temporadas bajas, crecerá su enojo, amargura, decepción, e incluso si eso se mantiene, puede llegar a perder el interés por su propio equipo. Y yo creo que Jesús tiene un montón de seguidores hoy en día. Seguidores que lo alientan cuando las cosas van bien, pero se alejan en las temporadas difíciles. Seguidores que se sientan bien confortables ahí, ¿no es cierto?, en las gradas para alentar, pero no saben nada del sacrificio que se hace dentro de la cancha. Seguidores que dicen saber todo de Jesús, pero no lo conocen, no tienen una relación con Él. Y déjame decirte algo, a Jesús no le interesa tener seguidores. No importa si te comparas y te crees mejor espiritualmente que otros, si naciste, entre comillas, ¿no?, en la iglesia, si tienes mucho conocimiento bíblico, si tu familia es cristiana, si tienes alguna función dentro de la iglesia o si escuchas este programa todos los días, incluso haciendo todo eso, puedes seguir siendo un seguidor, pero no un discípulo. Porque no se trata de cumplir con todas las normas, reglas, requisitos o estándares que se supone que debes cumplir, sino de vivir una relación con Jesús. Y que tu obediencia sea una consecuencia de esa relación, una consecuencia de ese amor. Parece simple, ¿no? Pero viendo mi propia vida y hablando con ustedes, ¿no es cierto?, cada día ahí por WhatsApp, créeme que es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día. Conocemos acerca de Jesús, pero no tenemos una relación con Él. Pensamos que se trata de saber qué debo y qué no debo hacer, cuando en realidad se trata de alguien a quien debo conocer. Por eso, lo primero que quiero dejarte hoy es, Jesús no quiere que conozcas acerca de Él, quiere que tengas una relación con Él.
Pedro estaba ahí lavando las redes, pero Jesús se da cuenta que no había pescado nada. Entonces, ¿para qué lavar las redes si no pescaron nada? Muchas veces aparentamos que todo está bien, que la tenemos clara, que tenemos todo resuelto, pero cuando no tenemos una relación con Dios, el barco de nuestra vida está vacío. Y en vez de estar pescando en abundancia mar adentro, estamos ahí, en la costa, cabizbajos, lavando las redes porque no conseguimos resultados y nos conformamos. Vivimos la vida por vivirla, pero sin un propósito claro. Y si hoy te pregunto, ¿cuál es tu propósito? Serán pocos los que puedan responder esa pregunta. Quizás sepas identificar tu potencial, puedas mostrar tus logros, pero ¿y tu propósito? Recuerda, tener un propósito se trata de estar al servicio de algo más grande que nosotros mismos, y ese algo es lo que guía tu vida. Cuando no tienes un propósito, hay muchas circunstancias, muchas razones y sentimientos que pueden guiar tu vida y llevarla en una u otra dirección. Tu vida quizás es guiada por la culpa. Te pasas toda la vida huyendo de tus errores y ocultando tu vergüenza. Y al cargar esta culpa eres controlado por tus recuerdos. Permites que tu futuro sea controlado por tu pasado. Y sin darte cuenta, o dándote cuenta a veces también, te castigas a ti mismo, te castigas a ti misma, saboteando tus propios logros. Quizá tu vida es guiada por la ira, por el resentimiento. Te aferras a heridas que nunca logras superar. Y en vez de sacarte el dolor por medio del perdón, lo repites una y otra vez en tu mente. Al vivir motivado por el resentimiento, es como que interiorizás tu ira o estallás ante los demás, pero ambas reacciones son dañinas e inútiles. El resentimiento siempre te daña más a ti que a la persona con la que estás resentido. Mientras la persona que te ofendió, que te hizo algo, quizás olvide la ofensa y continúe con su vida, tú sigues hirviendo de dolor, perpetuando ese pasado. Quizá tu vida es guiada por el temor. Tu temor puede ser el resultado de una experiencia traumática, de falsas expectativas, de haber sido criada en un hogar de disciplina rígida o incluso con una predisposición genética tal vez. Cualquiera que fuere la causa, las personas condicionadas por el temor pierden oportunidades porque temen aventurarse a emprender nuevas cosas. Van a lo seguro, evitan riesgos y tratan de mantener el status quo. Quizá tu vida es guiada por el materialismo. El deseo de tener más y más se convierte en la meta principal de tu vida. Y este deseo siempre se basa en la idea equivocada de que cuanto más tengas, serás más feliz, más importante, vivirás más seguro. Pero esto es erróneo. Las posesiones solamente proveen felicidad temporal. Y como las cosas no cambian, tarde o temprano nos aburrimos de ellas. Entonces queremos otras nuevas, más grandes, más modernas y nunca es suficiente. Quizá tu vida es guiada por la necesidad de ser aceptado, de ser aceptada. Permites que las expectativas de los demás, padres, cónyuges, profesores, amistades, relaciones amorosas, controle tu vida. Incluso muchos adultos siguen tratando de ganarse la aceptación de sus padres, a quienes es imposible agradar. A otros los guía la presión de los amigos, preocupándose siempre por el ¿qué dirán? Y tristemente, aquellos que siguen al mundo, por lo general, se pierden en él. Por eso el segundo punto que quiero dejarte hoy es que no seas como Pedro y estés lavando ahí las redes, cuando Dios puede llevarte a mar adentro para que pesques en abundancia. No vivas una vida sin propósito, entrégale tu vida a Jesús y deja que Él le dé propósito a tu vida. Si seguimos con la lectura, los versículos 4 y 5 dicen, préstame tus oídos. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, o sea, mete el barco, ¿no es cierto?, en el medio del mar y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Me imagino ahí, ¿no es cierto?, un silencio. Pedro lo mira a Jesús, Jesús lo mira a Pedro, Jesús y Pedro se miran y ahí Pedro le dice, ¿no?, mas en tu palabra echaré la red. Una cosa que me encanta y no sé si lo notaste, es que Jesús ya le dice el resultado. Le dice, echa la red para pescar. No para ver si tienes suerte, para ver si sale algo, para ver si... No, echa la red para pescar. Entonces te pregunto,
¿Cómo habría sido la historia de Pedro si él no hubiera decidido obedecer lo que Jesús le estaba diciendo? Probablemente ni siquiera sabríamos de su existencia. Entonces puede que hoy le esté hablando una persona que estuvo como Pedro, trabajando ahí toda la noche, toda la vida quizás, para encontrar su propósito y no haber pescado nada. Parece que trabajas de gana, intentas con todo lo que tienes, buscas la felicidad en todo y en todos, pero finalmente te quedas con las manos vacías. ¿Ese eres tú? Entonces déjame decirte una cosa. Deja de seguir tu propia voz o la voz de los demás. Comienza a escuchar la voz de Dios. Por eso el tercer punto que quiero que recuerdes hoy es: escuchar la voz de Jesús no es una apuesta. Escuchar la voz de Dios es una victoria asegurada. Fíjate lo que pasó cuando Pedro escuchó la voz de Dios en lugar de trabajar solo. Seguimos ahí leyendo versículos 6 y 7. Dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas ahí a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagina la escena. El rostro de Pedro, de los discípulos, de Jesús en la costa riéndose. O sea, una escena increíble. Porque Dios quiere que vivas una vida abundante, que no andes por la vida con el barco vacío. Deja de intentar hacer las cosas por tu cuenta. Deja que Jesús te muestre el camino. Por eso lo cuarto que quiero que recuerdes hoy es: no te conformes con un propósito limitado cuando Dios quiere darte un propósito ilimitado, quiere darte un propósito eterno. La lectura continúa y se pone cada vez mejor. Versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la peja que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: hey, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. La reacción de Pedro muchas veces es nuestra reacción. Muchos hoy están diciendo: Brian, es que tú no conoces mi vida. No conoces mi familia, no conoces lo que estoy haciendo ahora, en lo que me metí, lo que hice en el pasado. Yo no puedo seguir a Jesús. Tengo mucho que cambiar. Jesús no va a querer tener una relación conmigo. Para mí ya es demasiado tarde, ya no puedo entregarme a Jesús. Mi vida es un desastre y todavía vivo con las consecuencias de lo que hice incluso. Pero déjame decirte algo. Puede que tengas razones, pero el último punto que quiero dejarte hoy es: no debes cambiar para ir a Jesús. Debes ir a Jesús para que Él te cambie. Te lo repito porque entender esto va... Si entiendes esto y lo aplicas, va a cambiar tu vida por completo. No debes cambiar para ir a Jesús. Debes ir a Jesús para que Él te cambie. El cambio empieza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Toda esa culpa, esa ira, ese resentimiento, ese temor, esa angustia, esa incertidumbre, esa duda, ese cansancio, ese agotamiento, ese dolor, ese materialismo, ese sufrimiento, esas lágrimas, esa necesidad de aceptación, esa crítica. Todo debes entregarlo a Dios y Él será el que te cambie. Somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros del mismo. El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado ni a tu presente. Por eso te repito, somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros del mismo. Dios, que convirtió a un asesino llamado Moisés en un líder, o a un cobarde llamado Gedeón en un héroe valiente, también puede hacer cosas increíbles contigo. Dios es experto en darle un nuevo comienzo a la gente. Además, escúchame bien, los que te hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndotelo a menos que te aferres al dolor por medio de resentimiento. Lo pasado, pasado está. Nada ni nadie lo podrá cambiar, pero Dios sí puede cambiar tu futuro. El temor es un tipo de cárcel que tú mismo, tú misma te impones, impidiéndote llegar a ser lo que Dios desea que seas. Debes reaccionar contra eso con las armas de la fe y el amor. Además debes recordar que cuanto valemos como personas y cuanto valemos por lo que tenemos, no es lo mismo. No se puede determinar cuánto vales por las cosas que posees.
Y Dios te dice, las cosas más valiosas en la vida no son los bienes que posees. Se pueden perder las riquezas por muchas razones que están, pero fuera de tu control. Porque la verdadera seguridad se fundamenta solo en algo que no te pueden quitar. ¿Sabes qué es? Tu relación con Dios. Por eso desconozco todas las claves del éxito. Pero intentar agradar a todo el mundo es una de las claves del fracaso. Ser influenciado por la opinión de los demás. Si hay algo que te garantiza es perder los propósitos de Dios para tu vida. Por eso mi invitación hoy es, deja de lavar las redes y aparentar que en tu vida está todo bien. Es hora de ser reales, de ser transparentes, honestos, incluso con nosotros mismos. De perdonarnos, de dar vuelta, ¿no es cierto?, la página. Así que quítate esa máscara que coloca una sonrisa ahí en tu rostro cuando por dentro estás llorando. Dios quiere llenar tu barco, quiere que tengas un propósito eterno, quiere que dejes de ser un seguidor y comiences a ser un discípulo. Por eso repaso los 5 puntos que vimos hoy. Jesús no quiere que conozcas acerca de Él, quiere que tengas una relación con Él. No vivas una vida sin propósito, entrégale tu vida a Jesús y deja que Él le dé sentido a tu vida. Elegir a Jesús no es una apuesta, es una victoria asegurada. No te conformes con un propósito limitado, cuando Dios quiere darte un propósito ilimitado. Y por último, pero no por eso menos importante, no debes cambiar para ir a Dios, debes ir a Dios para que sea Él quien te cambie. Así como Dios llamó a Juan, Mateo o a Pedro, como vimos hoy, Dios te llama a ti a comprometerte, a ser un pescador, una pescadora de corazones para el reino de los cielos. No debes estar súper capacitado o capacitada para responder a este compromiso. Si no, míralo a Pedro. Era de lo último que alguien hubiera elegido para cambiar el mundo. Pero Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los que llama. Por eso mira cómo termina el relato en el versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, estamos en Lucas 5:11, dejándolo todo, le siguieron. Fue ese salto de fe, ese dejarlo todo, que dio Pedro para responder al llamado que Jesús le había hecho a comprometerse con el propósito de ser un pescador de hombres, lo que hizo de Pedro uno de los responsables de que más de 5 millones de personas acepten a Jesús solo en los primeros años de la iglesia. Eran 12 y pasaron a ser millones. ¿Por qué? Por la disposición, por ese salto de fe. Porque esa es la especialidad de Dios. Él puede hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria como tú y yo. Este programa es un ejemplo de eso. Dios hoy te está llamando a un propósito extraordinario. Compartir su amor y ser testigo de su verdad para la gloria de su nombre. En lo profundo de tu corazón hay un anhelo de algo más en esta vida. Y nosotros también tenemos que vivir para algo que valga la pena, para un propósito más grandioso y más noble. Por eso hoy Jesús te llama a seguirlo, a darte ese anhelo que tanto, ¿no es cierto?, estás deseando. Por eso la pregunta que te llevarás para reflexionar durante el día, para conversar con Dios es, Jesús quiere llenar tu barco. La pregunta es, ¿estás dispuesto a tirar la red y ver el milagro? ¿Estás dispuesto a tirar la red, dar ese salto de fe y ver el milagro? Deja de confiar en tus propias fuerzas, posibilidades, oportunidades o conocimiento para compartir a Jesús. Sigue a Jesús y deja que Él te use como un instrumento para transformar vidas. Recuerda, Dios nos llama a los capacitados, Dios capacita a los que llama. Padre, gracias porque a pesar de nuestros errores, fracasos y caídas, tú nos sigues amando. Nos muestras una y otra vez en tu palabra que somos lo más hermoso y valioso que tú tienes. Padre, tú nos estás llamando a comprometernos y queremos responder a ese llamado. Estamos dispuestos a ver lo que tienes para nuestra vida. Queremos dar ese salto de fe que nos permitirá ver el milagro. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. Queremos, Señor, comprometernos hoy y siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y
con eso llegamos al final. Recuerda, si eres nuevo, ¿no es cierto?, en la comunidad, primero, bienvenido, bienvenida. Recuerda que hay un nuevo programa de domingo a viernes, no te pierdas ningún episodio. Y si te perdiste alguno, te atrasaste o quieres ver alguno, ¿no es cierto?, que se pasó y lo borraste o no estuviste ese día, recuerda que puedes encontrarlo en YouTube. Búscame ahí como Brian Chalá en YouTube, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, están ahí subidos, ¿no es cierto? Y puedes tener acceso ahí a todo el material. Suscríbete, activa las notificaciones, deja ahí un like para que podamos, ¿no es cierto?, seguir llegando a más personas para la gloria de Dios. Y si quieres cada día recibir en tu WhatsApp directamente este mensaje de parte mía, puedes escribirme al coloca el más 54911 3441 5007. A veces se cuelgan por ahí en el grupo tu amigo o tu amiga de mandártelo, ahí te llegará también todos los días. Recuerda seguirme en Instagram también como @chalabrian. Y con eso dicho, te mando un fuerte abrazo y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.